Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hay un dicho cuya autoría se le atribuye al presidente Kennedy, y es: cuando la marea sube, todos los barcos suben con ella, y cuando baja, bajan también todos los barcos. Me parece oportuno recordarla, esta máxima, podríamos decir, en la Argentina de hoy, porque se ha abierto paso una interpretación de la situación económica, según la cual, según esta interpretación, hay algunos sectores a los cuales les está yendo muy bien, mientras que otra gran parte de las actividades económicas y de la población está en condiciones apretadas. Me cuesta un poco admitir que las cosas sean así, y no solo por la aplicación de la máxima aquella, porque en efecto las economías duales, en el sentido de la división de la sociedad en dos sectores que pueden caminar cada uno por su propio rumbo, y la verdad es que la historia lo ha desmentido como una posibilidad. Dentro de esta contraposición bastante maniquea que se está predicando, se le atribuye al campo, junto con la minería y los hidrocarburos, un papel entre los favorecidos. Y resulta que sí, que la producción del campo ha ido en crecimiento, ha demostrado la capacidad creativa del hombre de campo y de la capacidad para aplicar tecnología a sus trabajos, pero los resultados no son tan brillantes como se parece en el aspecto del rendimiento, del lucro, porque hay una cantidad de factores que no se están teniendo en cuenta y que, bueno, entre ellos están las famosas retenciones, los derechos de exportación, que tienen una cantidad de otros efectos. Como los administra nada más que la nación, las provincias y los municipios se quedan sin la posibilidad legal de obtener impuestos de eso que se produce en sus jurisdicciones. Pero como necesitan la plata, de todos modos aparecen otros impuestos y la carga impositiva, la carga de tributación sobre de los productores se hace pesadísima. Además están los hechos internacionales. Lo que está pasando en el Medio Oriente gravita en formas muy concretas, por ejemplo, en los precios y la escasez de fertilizantes, principalmente la urea, y los precios del gasoil. Y después se dan los precios de la nafta para otros factores de la cadena, es decir, transportes de camiones, transportes tanto desde el lugar de producción a los centros distributivos, como después llevarlos a las carnicerías. Todo eso está poniendo en una situación, está poniendo todo bajo una luz distinta, me parece. Para hablar de eso, hoy lo hemos invitado una vez más a Roberto Bisang, que es uno de los mayores expertos en estas cuestiones, autor de investigaciones y trabajos que afortunadamente están al alcance de los lectores, porque son
ha tenido el buen tino de ponerlos en libros, en trabajos que podemos consultar. De modo que, Roberto, bienvenido una vez más. Ya ves que estoy proponiendo tus trabajos también para que la gente se ilustre más de estos problemas que creo que Bueno, te preocupan mucho. muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Como siempre, te escuchaba y mi primera reflexión va en el sentido que quizás estemos habitualmente mirando al campo con unas lentes un poco escasas Mm, en potencia. El campo dejó de ser algo que depende exclusivamente de la bondad climática y de la fertilidad de suelos. Fíjate que vos haces comentarios de que adentro del campo hay distintos barcos que cuando baja el río, siguiendo tu analogía, quedan posicionados de manera distinta. Hay algunos barcos que navegan por el rumbo a China cargados de determinados productos altamente exitosos y hay otros barcos que están remando el dulce de leche. mm, Eso por un lado. Segundo, hiciste mención acertadamente a los impactos del conflicto de Medio Oriente o de lo que llamamos los conflictos de Oriente porque son varios encadenados y mencionaste el caso de los fertilizantes. El campo es una red de contratos nacionales e internacionales de aprovisionamiento de materia prima, tecnología, otros insumos e inversiones que le compiten en complejidad a cualquier emprendimiento sofisticado mm, dentro del mundo manufacturero. Digo, eso es el campo argentino. Por eso yo cuando vos dijiste la palabra campo, te confieso me sentí un poco incómodo. ¿Por qué? Porque asociar que al campo le va bien, dado el hecho de que habiendo invertido alrededor de unos 22, 23 mil millones de dólares por año en cultivos anuales, más tecnología, más empresarialidad, más un touch, un guiño de San Pedro climático. ¿Se entiende esto? sí, sí, Se sí. alinearon todos los patitos. Vayamos a una cosecha de 150, 160 millones de toneladas. Eso brilla. Rascamos un poquito. Son una decena de cultivos anuales. Y del otro lado hay 263 agriculturas en Argentina. ¿Y el Mm, resto cómo le va? Eso no se suele tener en cuenta. Segundo comentario, digo para Ni cómo le va, ni siquiera que existen, que es tan plural el panorama. exactamente. Segunda cosa, hay unas 35 ganaderías comercialmente relevantes y estamos muy ansiosos y por suerte con un impacto de viento de cola en la ganadería bovina de exportación. Pero hay otras ganaderías, la lechería, los ovinos, los porcinos que también van con cierto dinamismo, que tienen dinámicas propias. Tercer argumento para armar la obra del escenario. Estamos hablando de toneladas. Una cosa es cantidad, otra cosa es rentabilidad al fin de el ciclo productivo que le permita reinvertir y mover la rueda económica. Son dos cosas totalmente distintas, porque sumar maíz que tiene una densidad y una volumetría con soja
con trigo, que tiene otra distinta, señala una tendencia general que bienvenida que sea positiva. Pero ahí empiezan los problemas. ¿Nos conviene tener tanta cantidad de granos? Sí, sin duda. Genera valor agregado, mueve a los pueblos del interior, etc. Pero cuidado, porque en algunos casos eso sobreabastece en algún momento algún mercado internacional y nos hace bajar el precio. O quedamos merced a oscilaciones en los precios internacionales que no podemos dominar. Entonces, ¿dónde está el secreto? En la parte complementaria de la que no hablamos habitualmente, que es la transformación de granos en carne, en leche, en pollos, en cerdos, y la posterior transformación o industrialización de la leche en quesos, pero eso es un ejemplo viejo, de la leche o del derivado del suero de la leche en suero seco, que es una materia prima industrial altamente demandada internacionalmente. Fernando, eso también es campo. Ese pedazo del campo, al igual que otras economías menos vistosas, voluminosas, menos voluminosa más que vistosa, que el maíz, el trigo, etcétera, etcétera, son la base de fenomenales movimientos industriales en curso en este preciso minuto en distintos lugares de las economías desarrolladas, donde eso es industria de alta tecnología. Entonces, cada vez está más demostrado aquello de que hoy en día la industria rural, precisamente industria, es una industria a cielo abierto. Pero no se puede ya hablar de producción primaria, como todavía se escucha. En realidad es un estigma el calificativo primario, porque entra todo en la bolsa, entonces desde la mirada de quienes no están adentro del sector o que conocen a la perfección o por lo menos el dinamismo tecnológico y organizacional que tienen, queda pegada la idea de que el campo es sector primario que depende del clima, de la bondad del suelo y del temprano acceso de un par de personas non santas a la tierra hace 200 años que generaron un estado sobre el cual el campo pasa a ser una alcancía social. Y la verdad que en el campo hay miles de personas, 2,6 millones de puestos de ocupados de mínima, que transforman esas condiciones positivas para algunos cultivos, tecnología mediante, en productos que son para alimentos, para energía y para insumos industriales. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que cuando el agua baja, a mí no me sorprende encontrar barcos que están en dulce de leche tratando de remar, cruceros que van a cierta velocidad pero avanzan, y algunos barcos de competición ultra rápidos en las mejores regatas europeas, haciendo la metáfora. ¿Y cómo ves eso en la práctica? Porque esa diferencia de tantas especies de navíos nos puede hacer pensar que hay una competencia de ganadores y perdedores. ¿Y cuáles hay mayoritarios?
¿Los perdedores o los ganadores? Estamos en un momento de cambio tecnológico. Si salimos de la visión del pasado que se tiene del campo y entramos en la visión que vos acertadamente categorizaste como el campo, una fábrica a cielo abierto, déjame decirte que en esa fábrica está ocurriendo un hecho histórico, nunca visto en la civilización humana, que los cambios tecnológicos de paradigma schumpeterianos, y ahí entramos en materia de otra complejidad, históricamente habían ocurrido en actividades relacionadas con la metalurgia, el motor a explosión, la petroquímica, la electrónica, donde hay dos características centrales. Los minerales son inertes, o sea, son minerales muertos, el acero, la bauxita, y el eje energético eran los combustibles fósiles, el carbón en un caso, el petróleo en otro, el gas en última instancia. Y ahora, eso fue la primera revolución industrial de los textiles, el motor a vapor, la siderurgia en base a hulla y carbón de Inglaterra, de Liverpool, 1870, más o menos. El segundo paradigma fue el Fordismo. El petróleo barato, el motor a explosión, Henry Ford, Edmund Diesel y la petroquímica de los años 60, los materiales plásticos. Precursor de ello, la famosa baquelita. ¿Te acordás, Fernando? De la famosa baquelita, los primeros plásticos moldeados. Sí. Y el ensachetado de la leche, para ponerlo en términos de puente entre el sector industrial y el sector primario. Todo pasaba en la industria. Ahora, en esta nueva revolución, hay dos caminos. Una es la electrónica aplicada a la gran manufacturación de datos, los algoritmos y la inteligencia artificial. Que eso viene de el mundo inerte. Pero además apareció la manipulación del ADN. Primero, en el año 62 se descubre la secuencia, después aparece la mutagénesis, después aparece la transgénesis y últimamente la edición génica. ¿Por qué gasto tanto tiempo en esta discusión académica? Porque mientras que en las dos o tres primeras oleadas tecnológicas que yo les comentaba, a Argentina el evento le quedaba lejos. Eso ocurría en Europa o en Estados Unidos. Y nosotros adaptábamos y adoptábamos más o menos tempranamente o tardíamente ese modelo. Eso es el ferrocarril del modelo del exportador y eso es la heladera Siam o el tocadisco Winco o el Ford Falcon o el Torino de la sustitución de importación. Siempre copiábamos 20, 30 años después. Y la revolución técnica pasaba en otro lado. Nosotros teníamos el campo como reserva. Bueno, ahora la revolución tecnológica en parte pasa por lo biológico. Y al pasar por lo biológico, empieza a pasar por Pergamino, 9 de julio, Rafaela, Las Lajitas en Salta, Pampa del Infierno, Quimilí. O sea, no podemos dejar de visualizar de que lo que está en curso es un cambio radical donde la Argentina no
puede permanecer, y de hecho no permanece, neutra y tiene que dar alguna respuesta, por acción o por omisión. ¿Se entendió el argumento? O sea, acá llegamos temprano, porque toda la genética que supimos acumular durante años ahora tiene un valor superlativo. Esto suena muy teórico, perdón. No me Tenemos, parece no me parece tan teórico, al contrario, estás hablando de cosas muy concretas, pero ubicándolas en una visión de la realidad más amplia y que nos cuando, falta desarrollar. cuando nosotros vemos un partido de polo y vemos una yegua llamada cuartetera, eso es 100 años de genética equina, ahora superlativamente valorizada por la clonación de animales. Y tenemos esa tecnología y entonces, haciendo un ejemplo quizás en extremo, nos insertamos al mundo en esa cadena de valor. Y eso vale para la genética de carnes, para la genética de lácteos. Fíjese, Fernando, nosotros tenemos una raza llamada Holando argentino. Para poner ejemplos, que estaban perdidas por allí para un mercado interno, ahora tienen otra significación en el mundo lácteo moderno. Ya sé, me vas a decir que ahí cruje el barco o cruje la actividad. Claro, y vuelvo en 2 minutos. Y eso mismo te pasó en maíz y pasaste los 50 millones de toneladas anuales de maíz en la cosecha de este año. Y te pasó en soja y te pasó en ganadería y te pasó en otras actividades que dejaron de ser primarias. Empezaron a volverse sofisticadamente fabriles. Mucho más sofisticado que manejar una fábrica de zapatos o de textiles. Porque la naturaleza se mueve constantemente, la productividad y la competencia te empujan y no te podés quedar quieto. Entonces, cuando el agua baja, que representa la condición macroeconómica inestable, se estabiliza, empezás a ver que hay las mismas tensiones industriales propias de economías que tienen un pedazo muy sofisticado cerca de la frontera técnica internacional y otros pedazos rezagados, como ocurre en las mejores economías comportadas del mundo. O sea, el campo dejó de ser primario, para hacer una síntesis, pasó a ser una industria a cielo abierto y hay que repensar qué nos conviene producir, hasta dónde nos conviene especializarnos en qué. No solo es tener el grano, es transformar el grano. Vuelvo sobre esto. No solo es tener el grano de maíz, me interesa la planta completa. Y eso los muchachos del maíz en Argentina lo saben muy bien. Entonces me interesa la planta, ¿por qué? Porque con parte de la planta vamos a hacer lo más sencillo posible. Arranquemos por el choclo y arranquemos por el grano, que antes era exclusivamente polenta. Ahora es, una parte va para polenta, otra parte va para
almidón se fermenta y de ahí sale etanol. Entre paréntesis, Fernando, nosotros de cada 100 litros que cargamos de nafta, 10 vienen de etanol, la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar. O sea, somos bioenergéticos. Es muy ilustrativo ver esas plantas que hacen cracking del grano de maíz. Entran camiones con maíz, salen camiones con alimentos para animales y salen camiones que tienen una sigla muy conocida en Argentina que es YPF, llevando etanol para mezclarlo con la nafta. Entonces, ese mundo del cracking del grano no termina ahí, porque además el grano me da aceite, me da cascarilla, me da vinaza, que es un residuo que se quema, genera vapor, y nos encontramos con que las ciudades, algunas ciudades de Córdoba, tienen un abastecimiento de energía dependiendo de esas plantas. Simplemente del grano. Después viene el marlo. Eso es motivo de otra manufacturación industrial. Y después viene el tallo, que bajo ciertos procedimientos en otras economías, y en Argentina hay algunos casos en proceso, utilizan los componentes de de la hoja, de la chala, etcétera, etcétera, para hacer la reconversión o la desconversión en monómeros y en polímeros y después rearmar desde esos monómeros naturales materiales plásticos biodegradables. Eso también es campo. Luego, algo que las preocupaciones ambientalistas tienen tan en cuenta, conseguir la degradabilidad de los envases plásticos. Y resulta que por este camino se puede llegar a eso. Exactamente. Déjame traer una frase schumpeteriana. La edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. La edad de los combustibles fósiles no se va a terminar porque se terminaron los combustibles fósiles. Ambas evolucionan hacia estadios superiores, en este último caso en búsqueda de sostenibilidad, porque además del problema de la capa de ozono, derivado del uso masivo de energías fósiles, tenés el problema del mar de plásticos. Se produce tanto acero y otros minerales para hacer infraestructura de largo plazo como material plástico en tonelaje. Pero en un caso haces puentes y vías ferroviarias y en el otro caso haces botellas para gaseosas que después las desechás y eso forma un pasivo que te está llevando necesariamente a la sostenibilidad como eje de la futura o de la actual, en parte, industria del siglo XXI y del siglo XXII. Fíjate el problema de los textiles no degradables. Entonces, desde ese punto de vista, la materia prima para el modelo alternativo industrial sostenible a largo plazo viene del campo. Don Zoilo se ha vuelto una HackTech 4.0. Esto dicho con total falta de respeto y no sin cierto grado de ironía. Pero cerrando este punto, digo, Fernando, el campo está en esa complejidad. Y a mí no me llamaría la atención que en esa complejidad tenga todos los problemas posibles
que enfrenta una economía En compleja. transformación. Hace un rato mencionaba las cifras, 23.000 millones de dólares de inversión anuales que hace el campo, bueno, en sí mismo podríamos decir. Pero para esta revolución tecnológica, ¿será suficiente? A ver, 23.000 millones de dólares aproximadamente es lo que invierte por campaña 14 cultivos anuales, y eso es la agricultura de base. O sea, eso es lo mínimo. Es un número de mínima, no un número de máxima. Después viene todo el sistema ganadero que tiene vaquitas caminando, que quedan preñadas y tardan 9 meses en tener cría y 15 meses en volverse industrialmente con valor económico, y 180 días más en lograr el revolving del producto que estás exportando al exterior. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se financia eso? O sea, esto es una máquina de una complejidad fenomenal en estado normal. Ahora, toma el caso de los lácteos. 7-8% de la producción láctea de Argentina está siendo realizada por tambos robotizados. O sea, un establecimiento donde la vaca tiene un collarcito, está cargada toda la información, recibe la alimentación ad hoc de acuerdo a cada lote de individuos semejantes o incluso individuales. Y desarrolla una inteligencia, en más o menos 6 o 7 días se acostumbra a hacer el circuito de autoordeñe, donde las pezoneras caen de una manera, se enchufa en la ubre, se autoordeña la vaca. Ya sé, me vas a decir, Fernando, ¿y la gente? Esa es la pregunta. Primer pregunta. Segunda pregunta. Esta es de economista puro. Che, ¿quién paga? Mm. ¿Cómo se hace el pasaje de una explotación tambera habituada al modelo convencional que se instaló por allá por mediados de los 90, tampoco hace tanto tiempo, con las máquinas de circuito cerrado, los tambos con piso, etcétera, etcétera? Ahí tenés otro problema estrictamente industrial. Así como estabas haciendo coches que utilizan combustibles fósiles, nafta o gasoil, y ahora vas a coches eléctricos, a etanol u otras variantes, a nitrógeno, y eso lo tenés todos los días en la calle. Estás inmerso en un cambio schumpeteriano que era propio del sector manufacturero, ahora puesto en el sector biológico. Y en ese cambio necesitas capital para funcionar, pero fundamentalmente capital para subirte al nuevo modelo de producción, donde por suerte tenés condiciones o algunas condiciones de competitividad genuina, porque tenés genética, porque tenés empresas tecnológicas que entienden del tema, porque tenés un conjunto de nuevos empresarios en todo este caos que están integrándose a esa corriente a pasos agigantados. Y eso te afecta, ya llegamos al empleo, te afecta otro tema central: ¿dónde se produce? Porque cuando vos estás haciendo
bioenergía en base a maíz, no podés estar transportando maíz 600 kilómetros en camión. Es una irracionalidad económica que te saca de escala. Entonces tenés que industrializarlo en origen. Y al industrializarlo en origen, lentamente te van apareciendo en el interior ciudades que eran pueblos 20, 25 años atrás y ahora son ciudades pequeñas. Porque de todos modos se crea empleo, a pesar de que haya una robotización. Ahí está el punto. Cuando vos vas a mirar esas ciudades, te encontrás que el campo se volvió mucho más sofisticado y emplea mucho más servicio de los que empleaba antes. Ujú. Son los famosos contratistas agropecuarios, que van con las máquinas de campo y campo, siembran, etcétera, etcétera. Esos son relativamente tradicionales. Ahora aparecieron los pibes, las hacktech, gente que te mejora el rendimiento utilizando algoritmos para ver cómo tenés que alimentar la vaca. Y esos viven en el pueblo, pero van al campo todos los días. Entonces el campo se te ha transformado en un ida y vuelta. Segunda cosa, el pueblo tiene lo mismo que tenía antes. El parque industrial, el comercio, el cementerio, etcétera, etcétera. Pero entre el pueblo y el campo, y eso es digno de verse en cualquier ciudad o pueblo agroindustrial del interior, no solo pampeano, andá a Virasoro en Corrientes y lo vas a ver patente, no con ganadería, no solo con alguna ganadería, sino con forestación. Entonces digo, ¿qué te pasó? Tenés el campo en una punta mucho más sofisticado y con servicios, el pueblo en esta otra punta con la parte industrial convencional, y entre el campo y el pueblo surgió el tercer sector, las afueras, el cruce de ruta. Entonces, ¿qué sucede en el cruce de ruta? Manufacturaciones de granos que ponen alimento balanceado y tras cartón ponen el criadero de gallinas. Y el criadero de gallina para huevo arrastra toda una cierta cantidad de servicios y de productos y subproductos que son industriales. Donde tenías la planta de alimento de el silo para guardar los granos, al lado se te pegó la fábrica de alimento balanceado. Y al lado de la fábrica de alimento balanceado se te apareció el feedlot para engordar hacienda, el criadero de pollos y más recientemente el criadero de cerdo. Y donde estaba el feedlot convencional, además de utilizar el alimento balanceado, traer los terneritos, alimentarlos, empiezan a utilizar todos los excrementos para producir energía, que generalmente abastece al pueblo. Ese tercer sector está reconfigurando el mapa del interior de la Argentina. Entonces, vos lo mirás hoy respecto a 40 años atrás, el campo ya no es el campo, el pueblo ya no es el pueblo, porque además aparecieron los countries. Lo único que no cambió por voluntad de los habitantes para la movilidad es el cementerio. Y más o menos, porque han aparecido otros que hasta consagran modas entre los vivos. Lo que quiero decir es Sí, la movilidad del territorio y la sofisticación de lo industrial que va permeando lentamente en un mundo que desde la mirada citadina o a veces desde otras miradas se lo percibe, categoriza y aplica políticamente como un sector primario.
Y en realidad lo que estamos observando es la transformación de ese sector Schumpeter mediante en una actividad industrial con características nuevas, tremendamente complejas, brutalmente atractivas desde el punto de vista del desarrollo y manifiestamente heterogénea en sus modelos de ajuste. Entonces vas a tener probablemente en un mismo sector gente que le va muy bien y gente que le va muy mal. Y un Estado que está llamado, en mi opinión personal, a minimizar los costos transicionales, como se hizo en todos los cambios de paradigma productivos exitosos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Creo que, Y en Roberto, Brasil, Fernando. a esta altura de la conversación tendríamos que refrescar quién ha sido Schumpeter. Schumpeter fue un austríaco que escribió, para mí, una cosa genial, se llama Socialismo, Capitalismo y Democracia. Tiene un capítulo 5 que lo que él describe es por qué las sociedades en algún momento avanzan. ¿Qué es el fenómeno del desarrollo? Bueno, vos estás en una sociedad que vive de una manera y en algún momento te aparecen un conjunto de innovadores, los entrepreneurs, no sé si está bien pronunciado, pero digo, de inventores que disrumpen el mercado. Henry Ford, para poner a alguien, Bell en telefonía. Y esos inventores no aparecen solo, aparece un conjunto de inventores que te cambia la forma de funcionamiento de la economía y te establece nuevos sectores. Y ganan mucha plata. El famoso monopolio schumpeteriano basado en tecnología, porque saben hacer cosas que otros no saben hacer, en dos conceptos sencillos, dos palabras sencillas. A los 3 meses aparece la jauría de copiadores. Cuando aparece la jauría de copiadores, la cantidad de actividad se desplaza notablemente porque tenés 4 o 5 sectores, locomotoras que van a 1000 por hora, demandando gente que no está entrenada en el mercado para eso y pagan buenos salarios y atraen los mejores talentos de las actividades tradicionales. El tipo que está en la actividad tradicional te dice de todo, no puede ser. Este mundo se va al garete, etcétera, etcétera. Los que vienen ganando dicen, mirá, la modernidad viene al palo. Es cuando pasamos del motor a vapor al motor a explosión. La radio transitor, eso demuestra nuestra edad, Fernando. De la radio a válvula a la radio transitor. Ahora los pibes es teléfono. Bueno, alguien fabricaba la radio a válvula, si no se adaptó rápido quebró. Eso se llama la creación destructiva. Se crea una nueva estructura para reemplazar la estructura previa. Y en el interín la economía se desplaza, el ingreso promedio crece, la sociedad tiene un estándar mejor que el que tenía previamente. Antes que me lo digan. Che, y la gente, también hay cambio social. Hay cambio institucional, aparecen nuevos empresarios, aparecen nuevos ricos, aparecen nuevos pobres. Aparecen nuevas instituciones y nuevas representaciones. Los que venían del modelo viejo hacen la defensa del modelo viejo a ultranza. Los que vienen del modelo nuevo
se abren paso en el poder a los codazos y generan nuevas instituciones y nuevas reglas de juego. Ahí el Estado, en todas las experiencias históricas, se vuelve un elemento ordenador. Necesitas los capitanes capitalistas nuevos, pero los intereses sociales se vuelven imprescindibles de ser tenidos en cuenta, porque si el grado de acumulación y de disparidad es muy grande, la sociedad se vuelve invivible. Es necesario tener una buena casa, decía Henry Ford, pero es más necesario poder compartirla con los vecinos. Y que el vecindario sea bueno. Y que el vecindario genere un clima, mirá de dónde lo decía, de trabajo, porque si no me cae la productividad a mí. Bueno, ese razonamiento aplica a lo que podemos llamar el nuevo campo o las producciones agrobioindustriales. Por eso yo al inicio decía crípticamente, Schumpeter pasó por la pampa gringa, porque es algo que cuando uno va a las exposiciones tecnológicas del agro, se sorprende de que la capacidad de Argentina esté a cierto nivel global y vengan extranjeros a ver. Y cuando miramos las exportaciones de servicios basados en conocimientos, nos sorprendemos de que los pibes, con todo respeto, de arito, mochila y lenguaje que no entiendo, porque soy del modelo previo, se empiecen a convertir en empresas internacionales de fuste. No voy a hacer el nombre de Mercado Pago de casualidad, pero eso es una contracara o un ejemplo claro de ese modelo en el caso de los servicios basados en conocimiento y del centenar de empresas medianas, grandes del mundo agrobioindustrial que no conocíamos 40 años atrás. Entonces Argentina está en ese proceso, con los pros y con los ¿Vos contras. crees que está bien acompañado el proceso, este proceso de la iniciativa privada, en definitiva, por el factor Estado? Yo creo que es muy mejorable. Primero, ¿qué me gustaría a mí? Es un detalle mínimo, pero me gustaría reglas claras, nueva institucionalidad, un Estado pensando a futuro en la nueva estructura productiva a la que la Argentina puede acceder y necesariamente un Estado presente estratégicamente en generar las condiciones para que el nuevo paradigma en Argentina sea lo más rápidamente posible implementado e integrado con los efectos de derrames correspondientes. No es tarea fácil, pero eso es una visión más cercana a los libros. Hay dos lugares donde hay paz y orden, en los libros y en los cementerios. En los libros es el mundo de los académicos, que abrevan de una realidad que cambia constantemente. El mundo es caótico, están dadas las condiciones. A mí me parece que la oportunidad que tiene Argentina de cambiar significativamente la matriz productiva pasa por
escarbar qué hay adentro del campo, en la línea que vos, Fernando, comentabas de una fábrica a cielo abierto, pensarlo desde ahí, más la articulación con el resto de los 3 o 4 motores de la economía. Vaca muerta, minería, servicios basados en conocimiento, software, hardware, etcétera, etcétera, y un Estado orfebre, republicano y con garantía de institucionalidad, porque si no el capitalismo no funciona, tendiendo a que las desigualdades tiendan a achicarse. Desigualdades de ingresos, perdón, me equivoqué, retiro lo dicho, desigualdades en materia de oportunidades, desigualdades en materia de ingresos y desigualdades territoriales, que con estas nuevas circunstancias bien manejadas podemos volver a reeditar la visión sarmientina, Roca y de otros pensadores de la Argentina de los 50, 60, 70, frente a estas nuevas circunstancias. El problema es nuestro ahora. Y me parece que entramos a un problema de alta sofisticación y complejidad social desde la palabra campo. Hemos Y es llegado mucho a esta. más, Sí, sí, sí. que es mucho más que 5 letras. Y además con una misión para la política, también en un sentido muy amplio, y que se combina porque campo es campo, y política viene de polis, que significa ciudad. Entonces, parece que el idioma estuviera anticipándose a las cosas. La política, Fernando, ciencia de la ciudad, abarca el campo también. Hay una sola realidad. fíjate que lo que acabas de decir me trae a la imagen cualquier pueblo pujante o ciudad media del interior que tiene esas características. No sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Ujú. Y conviven aceptablemente bien en tanto y en cuanto el modelo fluya y tenga un marco institucional no de evitar tensiones, sí de ser ámbito de solución y entendimiento de reglas de juegos nuevas. Bueno, Roberto, es todo un programa. No estoy refiriéndome a nuestro programa de hoy, sino es un programa de gobierno que trasciende a la política también. Es algo en que tienen que participar toda la ciudadanía argentina. Primero hace falta la información eh, plena de este cambio y después, bueno, proceder a ejecutarlo. Sí, yo le pongo una ficha porque la posibilidad está y porque además hay una generación o parte de la generación joven que es superadoramente optimista. A pesar de que a veces no las entienda, yo no la entienda bien y no se la interprete correctamente. Me parece que ahí Es- está el futuro. sí, eso se percibe y nos prohíbe ese pesimismo que a veces caracteriza a los argentinos, ¿no? Dejamos Sentarse con atrás eso. Bueno, Roberto, eh, tenemos tela para seguir cortando, evidentemente, ¿eh? Pero tela para pensar y alentar un mínimo optimismo. ujú.
están dadas las condiciones. Depende más de nosotros que de otros. Así que vamos para Frenchy en ese sentido. Muchas gracias, Roberto. El agradecido soy yo, como siempre. Que tengan Por favor. buena semana. Hoy hemos conversado con Roberto Bisang. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.